La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, para esta mañana de miércoles bien cargadita de noticias para analizar con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Ignacio Escolar. Buenos días. Buenos días, Sánchez. Y en Radio Barcelona, Joan Subirats. Joan, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Ya saben que en este país, digamos que la actualidad circula por dos carriles. Por un carril va la actualidad política, sus debates, sus crispaciones, sus enfrentamientos, y por otro carril va circulando la actualidad que afecta a la realidad de las personas. Déjenme que empiece por este carril, el carril de la realidad, y con un tema que no dejaremos de abordar hasta que no haya una solución, y es el tema de la vivienda. A lo largo de los últimos meses les hemos estado contando cómo, por ejemplo, los jóvenes tienen una dificultad increíble para poder comprar, para poder alquilar una vivienda. Les hemos hablado del aumento del precio de los alquileres en las principales ciudades de España. Les hemos hablado también últimamente del aumento del precio de las habitaciones, ya no de un piso, sino de las habitaciones. Y una de las situaciones más sangrantes, más llamativas, siempre hemos puesto el foco en las Islas Baleares. Y allí contamos hace un año que había decenas de personas con un empleo, es decir, que trabajan, pero que tenían que vivir en caravanas porque con la nómina, con lo que ganan en este trabajo, no pueden pagarse un alquiler en las islas. Es un campamento que está en el aparcamiento de Son Hugo, en Palma, y ahí va creciendo el número de caravanas. Ahí está Juan Antonio Bauzá. Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal, Ángels? Buen día. Claro, y es que vosotros habéis vuelto a fijar en este aparcamiento porque hace un año vosotros mismos nos contabais que había una veintena de caravanas aparcadas ahí donde vivía gente. ¿Cuál es la situación ahora? Pues ahora mismo es que se ha multiplicado el número de caravanas hasta el punto de que, mira, esta mañana a las 7:30, cerca de las 7:30, cuando he llegado, he contado 64 entre caravanas, autocaravanas y furgonetas en este aparcamiento que está pegado a un polideportivo municipal, que nos deja también una imagen que contrasta bastante. Por ejemplo, a mi izquierda ahora mismo, pues esas 64 caravanas, y a mi derecha una piscina que ha acogido pruebas deportivas de primer nivel, sin ir más lejos, los últimos campeonatos de España, piscina climatizada, en la que ahora mismo hay muchísima gente en esos 10 carriles haciendo natación. Eso a un lado, y al otro, pues este campamento de caravanas de gente que es que no ha encontrado otra solución. O sea, cuando hablamos de emergencia habitacional, este es el claro ejemplo. En 2019 había 4 caravanas, a principios del año pasado prácticamente 30, y estamos hablando ahora de 64. O sea, se ha disparado el número de personas que se han visto obligadas a venirse aquí. Gente, luego les escucharemos, de todos los perfiles. Hay gente con trabajo, gente con una nómina, fijos discontinuos, con un ingreso garantizado, pero es que no les da. Se han visto abocadas a esta alternativa. Hemos hablado con jubilados, con pensionistas, también con trabajadores, y la imagen ahora mismo es esta, la que nos deja este aparcamiento de este polideportivo. Estamos hablando, Bauzá, para que también la gente lo visualice bien, de un aparcamiento. No estamos hablando de un camping con servicios, estamos hablando de un aparcamiento. De lo que todos entendemos por un aparcamiento. Un aparcamiento tal cual, y de hecho incluso hace años, todavía quedan restos. El padre de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, tenía aquí una escuela de motociclismo. Es una zona muy amplia, estamos hablando de miles de metros cuadrados. Bueno, pues ahora mismo en esa zona, justo desde donde se puede ver una piscina descubierta y una piscina cubierta, es donde está ahora mismo el aparcamiento. De hecho, hemos visto llegar a usuarios que han aparcado cerca de las caravanas para dirigirse al polideportivo. Claro, y muchos de esos usuarios, muchas de esta gente que vive en estas caravanas, como tiene una jornada laboral, ahora mismo habrán salido, lo mismo que sale uno de su casa, pues habrán salido para ir a trabajar. Pero vosotros estos días habéis estado recopilando testimonios, como nos decías, y hay gente de todos los perfiles, pero sobre todo gente que tiene trabajo, que tiene nómina. Sí, mira, Begoña, por ejemplo, ella es controladora de aparcamiento de la zona azul en el municipio de Andratx, también aquí en Mallorca. Ella es fija y discontinua, como su hijo de 22 años que vive con ella en la caravana. Con este tipo de contrato, dice, no encuentran a nadie que les alquile un piso, y si lo encuentran les piden hasta 6 meses por adelantado, que eso traducido son 6.000 euros que dice no tienen. O si te lo alquilan te piden 4 o 6 meses por anticipado. ¿De dónde sacamos si vivimos prácticamente al día?
En este aparcamiento Begoña conoció a Ana María, que es la que le decía de fondo, se supone que eso es ilegal, pedir tantos meses por adelantado. Se han hecho amigas hasta el punto de que ahora están buscando un piso para irse a vivir juntas, y es que dice Ana María, este aparcamiento se ha convertido ya en una comunidad de vecinos. No es fácil, pero llega que te adaptas. A ver, se ha hecho un poco más fácil por los vecinos, porque aquí los vecinos entre todos nos cuidamos un poco. Como has visto, pues comemos juntos, cenamos juntas, hoy nos hemos ido a lavar la ropa, hemos hecho la compra. Otra de las imágenes que hemos visto, por ejemplo, gente que sale de su caravana y coge una bici. He contado una decena de bicicletas que están encadenadas al árbol más próximo a la caravana correspondiente, de gente pues que se va a su puesto de trabajo. Decía antes, perfiles de todo tipo, mayoritariamente es gente sola, de más de 50 años, a las que en su momento se quedó sin trabajo y a la que es dificilísimo volver a incorporar al mercado laboral. Y hemos hablado con Miguel, él es pensionista, su única solución tras perder su vivienda fue comprar la caravana. Yo no gano más de 700 euros y de una habitación ya están pagando, imagínense, solo de una habitación están pagando casi 400 euros. Y después de SEA te cobran la luz, te cobran el gas y los gastos de comunidad también. Enrique fue la persona con la que hablamos sobre todo el año pasado, lleva casi 17 años en Mallorca, ha decidido marcharse directamente, jubilado desde el viernes de la semana pasada. Hoy este miércoles emprende el viaje de regreso a Uruguay. Ahí dice le va a ser más fácil vivir con su pensión y con su caravana, que hace 6 meses ya dejó allí. En los últimos tiempos ha estado viviendo en una furgoneta. Con la forma de vida que está habiendo actualmente es casi imposible que una persona salga de este agujero con los precios que hay. Y añade, decidí venirme a la autocaravana para no ser parte de la usura, porque esto no se le puede llamar de otra forma más que una usura. No quiero ser parte de la usura, nos cuenta Enrique, que además nos dejaba esta reflexión. Ninguna de las personas que viven aquí, absolutamente ninguna, quisiera seguir un día más aquí. Ni un día más aquí. Sonidos recogidos, por cierto, por nuestra compañera Esther Vicens. Y mira, te decía, justo antes de empezar la conexión con vosotros, me he cruzado con una chica, 22 años, Mercedes, iba vestida con el traje, con la vestimenta de una empresa de handling, de mantenimiento, y me contaba, va a coger el autobús para irse a trabajar al aeropuerto. Me decías, fija discontinua, 8 meses al año tiene contrato, tiene una nómina garantizada, luego cobra el paro, cobra el desempleo, sí. Pero dice, no le basta. Con ese contrato no encuentra a nadie que le alquile una vivienda. Dice que no quiere compartir habitación tampoco, aunque no lo descartaría, pero dice, la última que vio le pedían 575 euros por una habitación, entonces dice, para eso prefiere estar en una caravana. Bauzá, esta es la fotografía de un lugar en concreto, de este parking de Son Hugo en Palma, pero ¿cómo es el mapa completo de la vivienda en Baleares? Pues esta mañana he cogido 3 referencias por ir de la más amplia a la más concreta. Por ejemplo, en Baleares, en el portal Idealista, datos de esta misma mañana, 3.400 anuncios de alquiler, no llega al 5% el número de pisos que se alquilan por menos de 1.000 euros. 161 anuncios en toda Baleares de alquiler por menos de 1.000 euros, de los 3.400 que hay. Miramos, por ejemplo, en Palma, 900 pisos de alquiler, solo 22, el 2%, están por menos de 1.000 euros. En Ibiza, donde la situación también es crítica, hablo de la ciudad de Ibiza, sí. 216 anuncios, solo 2 son por menos de 1.000 euros. Bauzá, muchísimas gracias. Hasta luego. Habrá oyentes que escuchen esto, pero esto ya lo habíais contado. Sí, lo habíamos contado desde hace años, que empezamos a contar que los trabajadores con una nómina en lugares determinados, con una crisis habitacional galopante, como es el caso de Baleares, tienen que dormir en caravanas. Y cómo se ha ido multiplicando el parking de caravanas en los aparcamientos para poder vivir, porque no hay posibilidad, ya no de alquilar un piso, no, ya no hay posibilidad prácticamente de alquilar una habitación. Y Joan, por mucho que lo contemos, yo creo que nuestro trabajo, nuestra obligación es seguir hablando de ello, porque la solución no llega. Sí, los casos que habéis puesto en antena pues son bastante claros. Yo recuerdo hace unos meses que leí el caso de una profesora de Mallorca que tenía plaza en Menorca, sí.
y que cada día tomaba el avión para ir a su escuela y volver a casa en otro avión, digamos, ¿no? Lo cual ya resulta absolutamente grotesco. Yo creo que tenemos un problema que evidentemente no es nuevo, lleva muchísimos años acumulado, en el sentido de que nunca ha habido una política de vivienda potente. En España tenemos unas cifras de vivienda, digamos, protegida bajísimas en comparación con, no solamente con, digamos, con Países Bajos, que tiene el 30%, o con Dinamarca o con Austria, sino también con Francia, que tiene el 16%, e incluso con Italia, que tiene pues el 4%, el doble que nosotros. O sea que hay un problema de que la política de vivienda protegida es muy lenta, es decir, cuesta mucho tiempo construir las viviendas, etcétera. Yo me acuerdo que la ministra de Vivienda ha dicho que en 20 años se quiere llegar al 20%, porque no es tan fácil. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué pasa mientras ahora, tanto? Digamos, exacto, ¿no? Y luego hay un tema que también tenemos de tener en cuenta. No hay una tradición en España de política de vivienda protegida. Siempre se ha primado desde los tiempos de Franco, de Arrese, el acceso a la vivienda privada, a la propiedad. Otro problema añadido, voy poniendo elementos, es que las personas vivimos más años y entonces, claro, pues a veces, digamos, las herencias permitían que los jóvenes tuvieran acceso a la vivienda, pues ahora afortunadamente la gente vive más tiempo y esto complica las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es urgente realmente regular esto. Yo creo que se está trabajando para hacer un reglamento de temporada y de habitación en la línea de lo que es la normativa europea, pero claro, esto tarda tiempo y mientras lo que vamos viendo es estos casos constantes que son graves. Elena. Sí, efectivamente yo creo que hay que seguir denunciándolo y haces bien incorporar este tema porque no está resuelto ni mucho menos, ¿no? Hacía muy bien Joan en abrir un poco la visión de un problema que es estructural y que no solo efectivamente no se resuelve, pero sino que tiene raíces muy profundas, como bien apuntaba Joan, en una política específica de vivienda que hace que el único patrimonio que tengan las familias y que se ha incentivado es la vivienda familiar, al tiempo que quiero recordar un elemento muy relevante que al final se nos va olvidando con el paso del tiempo, que es la crisis financiera de 2008, que afectó fundamentalmente al sector inmobiliario y que en el caso de España supuso una reducción drástica de la oferta, que es el problema real, yo insisto, que tenemos en este momento. Y hubo un ajuste muy, muy importante de un sector que estaba hipertrofiado en el caso español, pasando a un recorte en términos de PIB muy, muy relevante. Ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero hablamos de un cambio de representar casi un 15% al 10%. O sea, son cifras muy, muy importantes que llevaron durante muchos años y se sigue digiriendo por parte de muchos bancos de activos inmobiliarios que se dejaron a medio construir, viviendas que efectivamente no había manera de colocarlas, y eso lo tenemos que tener ahí en presente porque digamos que no se ha recuperado el nivel de oferta que teníamos en aquellos tiempos, que estaba sobredimensionado, pero que se junta a un hecho muy relevante, que es lo que estamos diciendo, un cambio en la sociología y en la estructura de las familias muy, muy importante. Me ha gustado la crónica, bueno, toda la crónica en sí, pero un poco la descripción, ¿no?, de personas solas, mayores de 50, con trabajos bajos. Esto refleja un cambio en la sociedad muy relevante, en el que hay una pérdida de rentas reales y por lo tanto vamos al lado de la demanda, con una dificultad de acceder a lo más básico, que es la vivienda, pero con una demanda muy fuerte al mismo tiempo del turismo. Es decir, que viene gente de fuera que sí que ha comprado todos esos excedentes, por decirlo de alguna manera. Y con unos precios, Elena, que no se consiguen regular. Es decir... Bien, no, pero lo que quiero reflejar es que, y lo hemos hablado aquí, lo hablamos cuando surgió el tema, la vivienda, para poder abastecerla en condiciones, digamos, de una manera fluida y no tan costosas para el conjunto de la sociedad, es un mercado. Y el mercado, por eso reflejaba, es oferta y demanda. Tenemos un problema de oferta, no hay viviendas disponibles para una demanda que es muy potente y que requiere distintos formatos de vivienda. Entonces, hay que abordarlo en su totalidad. Hay un problema de oferta y un problema de demanda, y es difícil. Hay distintas propuestas. También Kamala Harris, por ponerlo en un problema que efectivamente es global, la única de las propuestas que ha hecho económica detalladas ha sido el tema de la vivienda, diciendo pues habrá que impulsar vivienda social, habrá que
que impulsar determinados promociones que ajusten al uso que se espera que se dé a esos territorios, pero es muy difícil que regulemos, bueno, no es difícil, pero no es, digamos, no sería positivo intervenir en un mercado cuando hay una demanda muy fuerte que haría que sacáramos más ventaja que inconveniente a activos que el turismo está demandando. O sea, que es un tema complejo, pero tiene solución si lo hacemos de una manera amplia y acordada, ¿no? Ya es terrible, y yo creo que es lo que subraya vuestro reportaje, que la palabra sin techo se haya convertido en compatible con sin techo y con trabajo. Y es un poco lo que demuestra el drama en el que estamos, ¿no? Sí. Hace 10 años ser sin techo era una situación de exclusión social que pasaba sí o sí por estar fuera del mercado laboral. Y ahora es compatible estar en el mercado laboral y no tener un techo. Y esto lo que demuestra es que estamos ante el primer problema de España con mucha diferencia sobre el segundo, en mi opinión. Con una serie de condicionantes que vienen de muy atrás. Antes hablaba Subirats del tema de la vivienda protegida. En España se ha invertido mucho en vivienda protegida, pero con un modelo equivocado, el de la propiedad y no el del alquiler. Sí. Gastamos un montón de dinero público y un montón de suelo público. El dato es que desde los años 60 hasta el 2010, el 60-70% de las viviendas construidas se hicieron sobre suelo público, que fue privatizado. Gran medida con porcentajes para vivienda VPO, otra no, pero en gran medida una inversión pública brutal que sirvió para solucionar el problema de unas generaciones y que ha dejado a la intemperie a las siguientes. Y luego a mí me parece terrible que incluso en aquellos asuntos donde los partidos están de acuerdo en una medida, el rifirrafe político pequeño hace que el primer problema de España, que no es ni Cataluña, que no es los inmigrantes, que no es todas estas cosas de las que estamos hablando todo el tiempo, sino que es la vivienda, se queda aparcada. Hay un problema evidente, entre otros muchos asuntos que hay que regular, hay un problema evidente con la ley del suelo, que se puede explicar su fracaso en que en los últimos años prácticamente es imposible sacar adelante nuevas regulaciones de suelo porque hay un montón de trabas burocráticas, administrativas, de figuras que permiten bloquear la puesta en marcha de nuevos planes urbanísticos en un montón de pueblos y de ciudades. Algo que saben alcaldes del PP y del PSOE y de Izquierda Unida y de todos los partidos. Pues bien, había un proyecto para arreglar lo que pedían los propios ayuntamientos gobernados por la derecha y que fracasó en el Parlamento hace escasos 2 meses. Por esta pequeña cosa, hay cosas mucho más importantes de las que tenemos que jugar, que es pues no abordar un asunto en el cual incluso nuestros propios alcaldes están de acuerdo en que es un problema y que tenemos que solucionar. Mira, una prueba de que el rifirrafe político impide abordar en profundidad y de manera seria los temas que van por ese carril de lo que afecta a la gente es lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Había una votación relacionada con la vivienda. Era una votación por la toma en consideración de una regularización de los alquileres temporales y por ese rifirrafe político se tumbó. A la vuelta vamos con ello. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Joan Subirats. Les contaba antes que el Congreso tenía que pronunciarse ayer sobre la toma en consideración de una propuesta para regular el alquiler de temporada. Lo había presentado Sumar y en teoría llegaba al Pleno con los votos amarrados, justitos, justitos, porque tenía que ir incluso el propio presidente del Gobierno a votar, pero bueno, justos pero amarrados. El problema es que Junts, otra vez, a 3 minutos de la votación, cambió el sentido del voto. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque Junts había dicho, había ratificado, había insistido en que se iba a abstener, pero al final votó en contra y tumbó esa propuesta de toma de consideración del Gobierno. No es la primera vez que cambia a última hora el sentido de su voto, pero con la negociación de los presupuestos a la vuelta de la esquina, este es un aviso para el Gobierno. Sí, y es que más allá del nuevo giro de última hora de Junts a la hora de votar, impidiendo, como decías, Ángels, la tramitación de esta propuesta sobre alquileres turísticos que presentaba Sumar, lo de anoche demuestra lo impredecible que son los postconvergentes como socio estable, algo que te dicen en el Gobierno. Ya hicieron lo mismo en la primera votación de la amnistía y hace unos meses con el techo de gasto. Un giro final que dejó a más de uno con la boca abierta preguntándose qué había pasado. Y todo ello, como dices, a las puertas de enfocar los esfuerzos del Gobierno en sacar unos presupuestos que ahora mismo son una quimera, viendo cómo están las mayores
mayorías y no parece que la cosa vaya a cambiar mucho, al menos a corto plazo. Fuentes de Junts nos dicen que la relación con el gobierno no atraviesa su mejor momento, sobre todo desde agosto, cuando Puigdemont apareció fugazmente en España. Y Ángels nos recalcan sobre esta negociación presupuestaria que en Junts van día a día, si no se cumple cada cosa, no hay votos. Y añaden, María Jesús Montero aún no nos ha llamado. Josu, te quedas tú pendiente de la sesión de control al gobierno, ¿no? Que empieza, Ángels, en menos de 10 minutos. Pues en menos de 10 minutos estaremos otra vez en el Congreso de los Diputados. En este caso era una votación que lo relacionábamos porque veníamos de hablar de vivienda, pero la inestabilidad de Junts, su inestabilidad interna y su inestabilidad para la gobernabilidad de España vuelve a poner, en este caso vuelve a tumbar una votación, Elena. Y además, eso, los presupuestos, la negociación de los presupuestos aquí al lado. Mira, me estaba justo acordando de cómo has introducido el tema de la vivienda con el doble carril. Y creo que el que centren la política, no en la defensa de interés general o en un debate sustantivo, que sería el de la vivienda, sino en el interés particular que tiene la formación política, es ese doble carril en el que parece que la política es ajena a la realidad y a los problemas de la realidad. Y esto me parece grave. Y para mí, que luego lo hablaremos, es el verdadero origen de la supuesta crisis de la democracia. Es decir, los políticos o el régimen que nos organiza y nos rige no busca la solución de mis problemas, sino su propia supervivencia. O sea, no busca el bien, no sé si el bienestar o el bien común. El bien común, no me salía el bien común. Que es para lo que se supone que debe estar, y si no, bueno, pues si no es para esto, pues ¿para qué os quiero? ¿No? Sí. Esto yo creo que ese es el verdadero problema, y me parece que Junts está en ese juego peligroso, en el que, bueno, vamos a verlo, ¿no? En esta legislatura, si realmente apoya aquellas políticas que supuestamente estarían en su programa, porque es que al final hemos perdido cuál es la sustancia del programa de Junts. O es una formación política para la supervivencia de un determinado grupo, ¿no? Joan. Sí, pero es que en este caso el problema es Junts, digamos, coincide en la votación de ayer, digamos, es un doble carril en el sentido que, por un lado, no están de acuerdo con la regulación, porque, digamos, desde el punto de vista de contenidos, ellos más bien están, digamos, para que el mercado siga funcionando como funciona, y no acaban de ver bien, digamos, que se regule este tema, y lo dijo, digamos, su portavoz en anteayer, creo, o ayer, y además es un aviso para navegantes, cuidado, porque nosotros a la mínima podemos... Claro, pero Joan, porque no estando de acuerdo con el contenido, que además ideológicamente pues no está de acuerdo con el contenido, pero claro, lo curioso es que juegue ahora sí, ahora no. Claro, es que estaba dispuesto a votar. Claro, abstenerse. Pero es que precisamente por eso lo hace, ¿no? Digamos, juega a la hipótesis de la abstención porque esto funciona y tal, pero al mismo tiempo, al final, puede, digamos, el hecho de que ahora se van a enterar de que dependen de nosotros, ¿no? Y ahí está constantemente ese juego, pero en este caso es una doble motivación, porque, digamos, ellos no están a favor de ese tipo de regulación, ¿no? Ignacio, déjame que vaya contigo después, porque hoy sí que quiero cuadrar a las 9 de la mañana, porque empieza la sesión de control al gobierno. Vamos a escuchar en directo la pregunta que le haga el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del gobierno, sobre todo porque ha empezado caliente el curso político. Es la primera sesión de control con el presidente del gobierno, que en la anterior él estaba de viaje en China y no acudió, después de que ayer presentara el gobierno ese plan de regeneración democrática, después también de toda la polémica que hay, toda la tensión que hay con el tema de Venezuela. Bueno, vamos a ver por dónde discurre esa sesión de control, sobre todo por lo que tiene que ver en el cruce de opiniones y de preguntas y respuestas entre el Partido Socialista, entre el gobierno y entre el principal partido de la oposición, el Partido Popular. En el abierto, Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Joan Subirats. No habíamos escuchado todavía a Ignacio Escolar hablar sobre la votación de ayer, sobre la actitud de Junts ayer en el Congreso, pero de alguna forma también nos sirve lo que hemos escuchado en la sesión de control, porque ha puesto el acento, ha hecho hincapié el líder de la oposición en la debilidad del presidente del gobierno, en la debilidad de este gobierno por la falta de apoyos, y ante esto el convencimiento de Pedro Sánchez de que la legislatura va a durar los 3 años que quedan. Yo creo que hay muchos argumentos para criticar al gobierno. Hemos empezado hablando de la política de vivienda y eso debería ser una prioridad, y este gobierno no ha llegado hoy. Pero me parece alucinante la manera en la que enfoca el líder de la oposición su papel, porque en apenas 2 minutos
no ha dado más que datos falsos. Primero, dice el Banco de España, no ha sido Escrivá. Hay que recordar que el Banco de España ha subido las previsiones después de que todos los organismos que hacen lo mismo, análisis macroeconómico, hayan hecho lo mismo. Hace escasos días Funcas... está cerrado antes de que llegara eso además, por supuesto, pero es que el informe que hizo Funcas, que es la patronal de las cajas, que en fin, que es una fundación que gestiona las cajas y que no tiene ningún tipo de sesgo político, y desde luego si lo hay no es progresista, pues también elevó la previsión de crecimiento del INE. Luego dice que el gobierno de España es cómplice de la dictadura de Venezuela. ¿En serio? ¿En serio el gobierno de España, que ha recogido al líder de la oposición como exiliado y ha estado trabajando para que pueda venir a España y pueda salir de allí y deje de correr riesgo su integridad física, es un cómplice de la dictadura de Venezuela? Pues es una realidad paralela, en mi opinión. Y después ha dicho que este es el gobierno más dictador desde Franco por poner en marcha un plan que está aprobado desde abril en el Parlamento Europeo y el cual el PP votó a favor. Porque todo esto que está presentando Sánchez en relación con los medios, lo que ha hecho sobre los medios, hay más medidas en el plan y a mí muchas de ellas me parecen bien, como por ejemplo que haya una sanción para el político, el parlamentario que oculte sus datos en su declaración de bienes, pero lo que plantea para los medios, que es básicamente crear un registro de medios donde figure la financiación de los medios y su propiedad, es lo que viene en el Reglamento Europeo que aprobó con una mayoría absolutísima. Con los votos del Partido Popular. Con los votos del Partido Popular, bueno, solo se opuso Vox allí, solo votó en contra Vox en Europa. ¿Cómo es posible que el PP, que vota a favor de unas medidas en Europa, llegue aquí y diga que es una dictadura? Es que no doy crédito, en realidad. Me parece una muestra terrible del nivel bajísimo en el que tenemos ahora mismo el debate parlamentario. Es todo pura demagogia, no soporta la más mínima repaso factual de los hechos. Mira, bueno, ¿cómo vamos? Solo faltaba decir que ellos sí que están a favor de las guarderías gratis y no el gobierno. O sea, la afirmación esta me ha resultado ya grotesca, ¿no? De todas formas, ahora vamos a tirar por todo esto, porque como ya lo ha introducido en el análisis Ignacio, sobre las medidas presentadas ayer por el gobierno en este plan de regeneración, y ponía el acento, Ignacio, en las medidas que afectan a los medios de comunicación. Guillermo Lerma, de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Al final son 31 medidas, mejorar la transparencia de las instituciones, pluralidad informativa, sistema electoral, pero como la que más está haciendo ruido, la más polémica, es precisamente la que afecta a los medios de comunicación, es lo que más critica la derecha. ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿Qué es lo que dicen en este sentido las medidas del gobierno? Pues como comentabais, Ángels, lo que hacen esas medidas en materia de medios de comunicación son efectivamente las que más está utilizando la oposición como elemento de desgaste al gobierno, pero sin embargo lo que se hace es trasladar a la legislación española ese reglamento que en marzo de 2024 aprobó la Unión Europea con la intención, dice el documento aprobado ayer, de lograr más transparencia y garantizar la independencia de las empresas periodísticas. Literalmente lo que dice ese plan de acción europea es que la Comisión presentará nuevas medidas para apoyar el pluralismo de los medios de comunicación, insta a los gobiernos a crear instrumentos de seguimiento de la propiedad de esos medios, y lo que hace el Plan de Acción por la Democracia que presentó ayer el Gobierno en Consejo de Ministros es crear precisamente ese instrumento, un registro de medios que gestionará la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, en el que para inscribirse los medios tendrán que aportar datos sobre quiénes son sus propietarios o qué inversión pública reciben, publicidad institucional que tendrá que seguir además criterios transparentes y proporcionales. Lo que se busca, dijo ayer el ministro Bolaños, es que no haya medios de comunicación que dependan únicamente de la publicidad de las administraciones públicas. El Ejecutivo impulsará también una ley del secreto profesional de los periodistas, y el plan invita a las Cortes a crear una comisión sobre el fenómeno de la desinformación. Hoy es un buen día para los medios de comunicación que trabajan en informar verazmente, y es un día regular para los pseudomedios que lo que hacen es cada día mentir y esparcir bulos. Es un primer paso también histórico y se aborda por primera vez en la historia de nuestro país la necesidad de hacer política mediática. Guille, el resto del plan habla de reformar la ley de secretos oficiales, la electoral también, tocar muy poco la ley Mordaza, algo que lleva meses exigiendo sumar, y homologar la tipificación de delitos que afectan a la libertad de expresión. Aunque aquí el PSOE
Sigue sin aclarar qué va a pasar, Guille, con las injurias a la corona. Sí, es el punto que más debate ha generado entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. Es el punto que más tardaron en pactar durante la noche del lunes, que fue cuando se cerraron los últimos flecos de este plan. Lo que dice literalmente el acuerdo es que se va a hacer una reforma integral de los artículos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión. El documento habla de las ofensas a los sentimientos religiosos o a las altas instituciones del Estado, pero hay diferencias entre los socios, porque mientras que Sumar dice que este punto afecta también a la corona, se apoya a la referencia que hace el plan de regeneración por la democracia a las sentencias del Tribunal de Derecho Europeo, el PSOE, sin embargo, rebaja las expectativas de ese punto. Y por tanto ese nivel de detalle yo le podría dar alguna opinión casi personal o desde luego no todavía consolidada como para llevar a un texto legal. Estamos hablando de instituciones del Estado y luego la gran referencia son las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el marco de este plan tengamos que ver de qué manera vamos a esa reforma integral como hemos acordado. Guille, con lo que sabemos de este plan, con la información que tenemos ahora, ¿qué alcance real pueden tener estas medidas y qué recorrido en el Congreso? Porque el Parlamento tendrá que aprobarlas para que se puedan implementar a lo largo de los próximos 3 años, lo que en teoría durará la legislatura. Sí, lo que sirve este plan, sobre todo, Ángels, es para reforzar al gobierno en ese mensaje que lleva lanzando desde hace semanas, que la legislatura va a durar los 3 años que quedan. Queda tiempo para desplegar ese plan de acción por la democracia. El gobierno y las Cortes tienen que concretar cada una de esas medidas, bajar al detalle, lograr que cada una de esas reformas, para las que se necesitan en varios casos una mayoría absoluta, generen el consenso suficiente. Y además los socios de investidura ya se están posicionando en las últimas horas. Dicen que van a exigir más ambición cuando se inicie el trámite parlamentario. Directamente desde Esquerra, hace unos minutos, Gabriel Rufián calificaba el plan como humo. Un bote de humo, de momento no sabemos nada. Parece maquillaje. Pero por ahora ese plan lo que permite al Ejecutivo es poner el foco en la gestión, abrir el debate sobre políticas concretas. Hay prioridades dentro de esas 31 medidas. Por ejemplo, desde el Ejecutivo aseguran que la reforma de la ley para proteger el derecho al honor y derecho de rectificación está ya bastante avanzada. En el Ministerio de Justicia llevan meses trabajando en esta iniciativa para hacerla más eficaz y acortar los plazos cuando se produce una difamación o se produce la publicación de noticias que afectan al honor, la intimidad y la propia imagen de algunos dirigentes públicos. Guille, gracias. Hasta luego. Como estáis afilando los lápices, bueno, veo aquí Elena que está apuntando. Voy a hacer una pausa, que así no os tengo que interrumpir y a la vuelta continuamos con el análisis de estas medidas. Mayor y lo tengo que escribir. En el abierto, Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Joan Subirats. Vamos a continuar con el análisis de ese paquete de medidas para la regeneración democrática que presentó ayer, que aprobó el Gobierno y que fue presentado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tu turno, Elena. A ver, ¿qué te parece? No, estaba apuntando, pero no era esto, era la lista de la compra. No, vale. Sí. Era de esto, obviamente. Vamos a ver, yo creo que, como bien planteabas en tu crónica esta mañana, se ha planteado así como un plan de legislatura en el que hay un conjunto de medidas, algunas más definidas que otras, pero que exigen en todo caso modificaciones legales, que yo lo que espero es que efectivamente haya un debate para que como sociedad asumamos ese programa que supone una regeneración de la democracia. Yo quiero ir al concepto general para luego decir, vale, si está muy bien que hagamos esto, que haya un debate público, pero efectivamente yo lo que oí ayer era un foco muy claro en los medios. El propio ministro de Cultura, que acabáis de extractar alguna de sus declaraciones, no todas, dice que es el momento de tener una política de medios. En otras declaraciones dijo que era el momento de intervenir, ¿vale? Y yo creo que efectivamente, y he estado buscando, y por eso me veías, lo que se ha aprobado en Europa, que creo que no lo hemos debatido suficientemente, ¿no? Pero en Europa el enfoque era reforzar la libertad de prensa. Y la sensación que yo tuve ayer y que estamos destacando es cómo controlamos a la prensa, ¿no? Y creo que el debate lo tenemos que poner en su totalidad y ver si realmente queremos reforzar una libertad de prensa, de prensa, que es la libertad de expresión y por lo tanto libertad de prensa, que es un pilar fundamental de la democracia, y cómo lo traducimos en medidas concretas que en la ley, en la regulación europea, van en una protección de la independencia editorial de los medios y no en una censura que parece emerger de la presentación de ayer. ¿En el plan de ayer? Sí, porque vas a establecer una lista de medios buenos o malos. No, ¿Quién va a decidir? Europea.
Bueno, la obligatoriedad de crear un registro sale en el reglamento europeo. Sí, pero bien, pero vamos a identificar luego cómo se va a hacer el registro, que efectivamente en la ley europea está. Pero yo lo que quiero reflejar en el plan de medidas, cosa que no he visto en su totalidad, si lo que estamos es protegiendo la independencia de los editoriales o estamos ya sesgando en función del contenido de esos editoriales. No se habla nada de los medios públicos, que era fundamental en la legislación europea, y sí que se está hablando de discriminación positiva para determinados medios en función de que me encaje con esa política mediática que ha defendido el ministro de Cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente es una legislación europea, evidentemente es importante defender la libertad de expresión, pero hagámoslo en sus justos términos y no traduzcamos la sensación de control e intervención de los medios, que por otra parte sois vosotros, los medios serios, los que efectivamente tendréis que valorar, y eso fue el origen del debate que tuvimos aquí después de la reflexión del presidente del Gobierno, de una necesidad de autorregulación y que realmente los medios se impliquen en este proceso, y no un planteamiento que veo realmente intervencionista, aunque es verdad que no está plasmado y lo veremos en los detalles en las próximas fechas. Y, por último, es un plan de regeneración democrática que se ha focalizado muchísimo en los medios de comunicación, y es verdad que incluye otras partidas, otros ámbitos que me parecen muy relevantes, como son los cargos públicos, los conflictos de interés y otro conjunto de elementos que ayudan a la regeneración de la democracia. Y cuando se habla, como tú bien subrayabas, Ángels, de los derechos de difamación, al final también sale la idea de que se puede difamar a todos menos a algunos pocos. Joan. Sí, yo creo que estamos ante un tema clave, ¿no? Lo decía ahora Elena, ¿no? De hecho, todo el debate de la democracia acostumbra a girar en torno a la calidad de lo que Habermas llamaba esfera pública, ¿no? De que una esfera pública que asegure que haya pluralidad, que todo el mundo pueda expresarse libremente, que no haya verdades, digamos, indiscutibles, sino que digamos, en ese debate democrático las cosas se puedan discutir todas ellas y llegar a cierta capacidad de consenso, ¿no? Estamos ante un tema que va mucho más allá también de de una normativa concreta, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tenemos últimamente es que ya no tenemos una esfera pública común, sino que se ha segmentado muchísimo. Es decir, hay gente que oye la SER, hay gente que lee periódicos, hay gente que ni escucha la radio, ni lee periódicos, ni ve televisión, y que solamente se informa a través de las redes sociales. Es decir, se ha fragmentado de tal manera la estructura de comunicación que entonces yo creo que hay un problema grave de desinformación, de bulos, de manipulación, y que creo que es lo que tanto el reglamento de la Unión Europea como estas medidas que se anunciaron ayer van en la línea de defensa de lo que sería imprescindible en democracia, que es esa esfera pública común y fiable, ¿no? Fiable, ¿no? Ahí está el riesgo, ¿no? Lo que Elena comentaba son riesgos de deriva hacia lógicas de intervención y de censura, pero al mismo tiempo tenemos mucha constancia de lo que implica no intervenir, claro. Es decir, de lo que está sucediendo ahí. Yo creo que ese es el equilibrio. El reglamento europeo es un reglamento, desde mi punto de vista, acertado, y va a entrar en vigor en España en agosto del año que viene, por lo tanto es un problema de tiempo. Entonces, ¿qué añadimos a lo que en ese reglamento figura y que fue aprobado por parte del Partido Popular también en sus medidas? Pero a mí suena en el sentido, y ahora voy contigo, Ignacio, en el sentido de lo que tú estabas diciendo, a mí me parece muy importante dejar como las cosas claras, saber de qué estamos hablando, y tiene que hablar claro quien presenta las medidas, que es el Gobierno. Que hay medios con una línea editorial que no es coincidente con la ideología del gobierno, del que sea, de turno, eso existe y tiene que existir y existirá. Y el gobierno, el que sea, tiene que aprender a convivir con las críticas desde una línea editorial diferente. Eso es una cosa. Y otra cosa son los pseudomedios, denominados ahora pseudomedios, o los medios, me da igual, que se dedican a difundir bulos y que nacen básicamente para difundir bulos. Y yo creo que el gobierno tiene que hablar claro, es decir, no puedes hablar de los medios de comunicación en un conjunto, porque hay medios muy señalados, muy destacados, que todos conocemos el nombre y el apellido de los medios, que se dedican a difundir bulos. Otra cosa es que haya medios que tengan una línea editorial
que a ti no te guste, a este gobierno o al gobierno que sea. Ignacio. Pero es que vuelvo al literal de lo que se está aprobando o lo que se está proponiendo, de lo que se ha aprobado en Europa y lo que se propone en España. En Europa no solamente se regula el derecho a la libertad de información en esa ley, claro que sí, pero es que la manera de garantizar ese derecho a la información también pasa por regular a los medios. Y eso lo hace la ley europea y te pone obligaciones a los medios de comunicación. Uno, de transparencia. No es de recibo que sea anónimo la propiedad de quienes son unos actores tan importantes en el debate público como los medios de comunicación. Y eso Europa va a obligar... Bueno, pues entonces, ¿cuál es tu crítica al plan del gobierno? Porque va de eso. Dos, no puede ser que las administraciones públicas, o algunas de ellas, se dediquen a repartir los recursos públicos para favorecer a los medios afines y perjudicar a los que no lo son. Y eso en España pasa mejor todos discriminar los días. a los que te interesan positivamente. No, mejor que no haya discriminación para ninguno. Bien, pero ¿qué es lo que pide la regulación europea y qué es lo que está intentando aplicar el gobierno de España? No, es lo que viene... Bueno, a mí he oído tantas cosas, hemos oído que España es una dictadura y que el cambio climático no existe, pero si las cosas que se oyen en la realidad va a un mundo importantísimo. Y vuelvo al detalle de la ley. ¿De verdad cuál es la amenaza en que exista un registro donde se sepa quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿A qué código deontológico externo están adheridos? Que es otra cosa que también exige la legislación europea. ¿Quiénes son? ¿Qué porcentaje de sus ingresos depende del sector público? A mí me parece que lo alucinante es que hayamos llegado en la democracia española hasta el 2024 sin regular cosas tan básicas. Lo alucinante para mí es que sigamos con una ley en vigor que aprobó la dictadura y que está firmada por Francisco Franco para regular a la prensa. Porque no nos pensemos que no existe regulación a la prensa, existe una de la dictadura. Y creo que en fin... hay un pecado original en este plan, que es que este impulso por la regeneración viene de lo que ocurrió con Pedro Sánchez, el juez Peinado, y ese es el pecado original. Pero es que esta regulación europea que ahora se trae a España y que se intenta ampliar es previa a todo eso. Y el PP estaba a favor, ¿por qué ahora está en contra? ¿Por qué el PP le parece bien en Europa que haya ese registro de medios públicos, de medios de comunicación, y aquí no? Por poner un ejemplo, me voy a ir a Francia para saber de qué estamos hablando, porque fue una noticia que comentamos no hace mucho. Vicens Batalla, corresponsal, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Ahí en Francia, hace unas semanas, se sacó del registro de medios a un pseudomedio llamado François, que es una publicación que solo difundía bulos, y al canal de extrema derecha C8. ¿Qué hizo el gobierno para evitar la propagación de noticias falsas en pseudomedios como estos? Esto quien nos está aplicando son reguladores. En el caso de François fue la Comisión Mixta de Publicaciones y Agencias de Prensa que, a instancias del Ministerio de Salud, que consideraba que era un peligro para la salud pública, porque este medio, que había sido un diario popular muy importante hasta los años 60, ahora es una web conspiracionista y, por ejemplo, hacía propaganda contra las vacunas durante la COVID. El Tribunal Administrativo de París ratificó esta salida de los medios digitales, y a partir de ahora pues no va a poder beneficiarse de desgravaciones fiscales ni va a tener acceso a las subvenciones. Pero más importante quizás que François, que ahora mismo pues la web tiene muy poca influencia, es el canal de televisión C8, porque en julio el regulador del audiovisual francés decidió retirar su licencia para emitir a partir de 2025. C8 forma parte del grupo del magnate Vincent Bolloré, que es el propietario de Canal Plus. Ahí también está la televisión de información continua CNews, que por ejemplo en 2021 fue multada con 200.000 euros por difundir informaciones falsas de inmigración. Y en C8 hay un presentador muy popular, Cyril Hanouna, de extrema derecha. De CNews también salió, por ejemplo, el candidato a la extrema derecha en las presidenciales, Éric Zemmour, como tertuliano. Y Cyril Hanouna, que es el presentador estrella de C8, por publicidades clandestinas y comentarios que ha hecho en antena, ha recibido en los últimos 8 años hasta 7,6 millones de multas de euros. Es decir, a partir de 2025 él no va a tener su programa, pero como forma parte de este grupo de Vincent Bolloré, es posible seguramente que pueda seguir haciendo sus emisiones en alguna otra plataforma del grupo, porque además tienen diarios y tienen radios. Gracias, Vicens. Gracias a ti, Ángel. Joan, sí que estaríamos de acuerdo en iniciativas de este tipo. Bueno, yo creo que es evidente. Hay digamos, es muy difícil regular. Yo me acuerdo que hace unos años Le Monde, a lo mejor Ignacio Escolar se acuerda, intentó generar una especie de control
de checklist, por así decirlo, ¿no? O de fact-checking, ¿no? De control de hechos para intentar, digamos, que los periódicos serios, Le Monde es un periódico de referencia en Francia, pudiera ir controlando lo que salía y lo que no salía. Esto es muy complicado, lo tuvieron que dejar, porque realmente no es tan sencillo hacerlo constantemente, ¿no? Ahora, yo creo que esa necesidad de regulación, porque antes Elena, digamos, ponía el énfasis en que hay una voluntad intervencionista. Es normal que haya una voluntad intervencionista por parte del gobierno cuando entiende que hay un problema público que tiene que intentar resolver, porque es cierto que estamos constantemente sujetos a posibilidades de bulo, de desinformación, y esto genera muchos problemas, ¿no? Por lo tanto, esto es evidente. Ahora, el problema es cómo regulas sin pasarte la raya de lo que tú comentabas también, Elena, que es la posibilidad de la censura, ¿no? Ahí está el tema, y entonces tiene razón, yo creo, Ignacio, en el sentido de decir, vamos al literal, vamos a ver exactamente qué se está diciendo, qué dice el reglamento europeo, pero que tenemos que hacer algo para preservar esa capacidad de fiabilidad del debate, no para decir lo que se tiene que decir en la esfera pública, sino para asegurar que lo que se discute en la esfera pública tenga visos de verosimilitud, ¿no? Yo creo que este es un elemento central. Es que yo creo que, insisto en ir a la literalidad de las medidas propuestas. De verdad es un problema que, por ejemplo, los medios en España tengan un tope a la financiación pública de tal manera que no tengamos medios que dependan exclusivamente de una administración, como ocurre en España de manera cotidiana. O es un problema que se tenga que decir quién es el propietario de un medio de comunicación. O es un problema que un medio de comunicación tenga que desvelar cuál es el porcentaje de sus ingresos totales que depende de la publicidad institucional. O es un problema que haya que estar sometido a una autorregulación externa, que es algo que también dice Europa, y que va a llegar a España, espero que llegue. Bueno, es obligatorio que llegue porque este reglamento entra en vigor en el 25. Ese sistema de autorregulación tiene que tener una persona externa, tiene que tener una auditoría externa. En España hay varias ya funcionando, estamos adheridos muchos medios de comunicación ya a ellas, y francamente el problema es que en las redes sociales, en los WhatsApps, en las plataformas aparecen portadas de aparentes periódicos que no lo son y que no cumplen con mínimos básicos. ¿Por qué aceptamos que en la salud pública haya que haber una mínima intervención para garantizar que no te van a vender una aspirina que te mata, y no lo aceptamos de la misma manera en la salud informativa, en el derecho a la información? Si es que ahora mismo para mí el planteamiento es que no plantear que hay que intervenir algo, evidentemente, para mí la premisa es que tiene que estar a prueba de Trump, es decir, que cuando llegue un siguiente gobierno, sea el que sea, incluso si está con ministro Alvise Pérez, pues que tengamos la garantía de que esa ley no se puede convertir en una fuente de abuso. Pero es que en las medidas que se han presentado hasta ahora, en todas ellas, lo que veo es un avance, no una intervención que ponga en peligro ninguna libertad de expresión, al contrario, la protege. Elena, y cerramos. Muy bien, me ha gustado mucho lo que ha dicho Joan. Suscribo el enfoque que desde luego has mejorado de cómo intentamos contribuir a una mayor unidad de esa esfera pública que está muy fragmentada y que es la que permite generar burbujas, bulos, desinformación, etcétera. Creo que ese es el tema central y lo has descrito muy bien. Y has abordado un tema que para mí es esencial, en concreto en el modelo europeo, ahora que estamos iniciando legislatura en la Comisión Europea, con la Comisión Europea, que es la regulación, la intervención. O sea, es verdad que la regulación es una manera de intervenir, pero la regulación no exige necesariamente la decisión de un político que determine la adecuada aplicación de esa regulación, porque entonces llevaríamos a ese ámbito en el que puede acabar siendo una censura o desde luego una intervención arbitraria de quien tiene que ejecutar la ley. Es decir, la regulación es necesaria, yo no defenderé nunca lo contrario, la regulación es necesaria porque necesitamos unas reglas del juego. Ahora, ¿cómo estableces esas reglas? Marca la diferencia entre un régimen que promueve la libertad de los ciudadanos y refuerza la participación y por lo tanto la democracia, frente a una en la que hay individuos concretos que deciden si eso es adecuado o no, porque entonces pero estamos eso no está entrando en la ley. No está. Hablas de la literalidad, pero claro, cuando no hay un plan ambiguo, lo de la literalidad no queda ambiguo, un poquito complicado. No está. Bueno, me fío más en lo que dijo el ministro. La literalidad, te voy a dar una literalidad.
os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas que os den. Esa es la literalidad que nos mandó a nosotros el jefe de gabinete de Ayuso. Sí, sí. Esa es la literalidad. Sí, o que el gran jefe dice que hay que acabar con esto. ¿Eso quién lo ha dicho? Bueno, hay una eso grabación. De un tercero hablando de otro cuarto. Bueno, ¿Eso pues quién lo ha el dicho? Otro. Bien. No, esto es un mensaje literal de la mano derecha de Ayuso a esta redacción que yo dirijo. Bien. Bueno, yo creo que tendremos tiempo para ir viendo cómo se concretan estas medidas, porque esto exige toda una senda parlamentaria. Yo creo que estamos de acuerdo en que las cosas, digamos, hay que asumir que no vamos bien. Entonces, a partir de esa asunción de que las cosas no están yendo bien y que hay un poco de caos en este tema de la esfera pública, pues yo creo que una necesidad de intervención se tiene que hacer. Vamos a ver luego cómo pasamos de la literalidad de este texto a la concreción normativa, ¿no? Voy a hacer una pausa, que nos queda todavía hablar del nombramiento de Teresa Ribera como comisaria de Competencia y Transición Verde. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Joan Subirats. Vamos con lo que ya les venimos contando desde ayer, que es el nombramiento de Teresa Ribera como nueva comisaria de Competencia y de Transición Verde. Nunca antes España había tenido tanto poder en la Comisión Europea. Se va a convertir además Teresa Ribera en la socialista con más poder dentro de un gobierno que se ha ido, el gobierno europeo, que se ha ido escorando hacia la derecha, incluso hasta ahora con un vicepresidente. Veremos qué pasa con la ratificación de los nombramientos, con un vicepresidente ultra. Vamos a volver a Estrasburgo. Ahí sigue el corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozola, de nuevo. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días. Porque es verdad que el Parlamento Europeo todavía tiene que ratificar esta composición de la nueva Comisión Europea. Bueno, más paritaria de lo que parecía hace tan solo unos días, y hoy mismo Ursula von der Leyen se va a reunir por primera vez con estos nuevos comisarios. Sí, es una reunión informal, es una primera toma de contacto de un equipo que, recordemos, como decías, todavía tiene que pasar el filtro del Parlamento a través de las llamadas audiencias, en las que cada comisario propuesto pasa una especie de examen en comisión parlamentaria que podría llevarse a cabo a lo largo de octubre, aunque las fechas no están cerradas. De momento sabemos que las audiencias se anticipan duras para el italiano, para Raffaele Fitto, a quien socialistas, liberales y verdes no quieren que ocupe un puesto relevante en el Ejecutivo comunitario. Recordemos que ocuparía una de las 6 vicepresidencias. No forma parte de la coalición europeísta que sostiene a von der Leyen. Coinciden estas fuerzas políticas. Los socialistas reconocen además que tenerlo en ese puesto les genera un problema político. Fitto ocuparía una de las 6 vicepresidencias donde sobresale una socialista, Teresa Ribera, de facto número 2 de von der Leyen como primera vicepresidenta ejecutiva. Fuentes cercanas a la todavía ministra española no descartan que la extrema derecha, al ver que parte de la Cámara quiere hacer caer al italiano, pongan en la diana a la española, en una forma de decir: si vais contra el candidato italiano, nosotros vamos a poner las cosas difíciles a Ribera, que es también el contrapeso progresista de un ejecutivo más derechizado. Pero lo más difícil que le puede pasar a Ribera sería una sesión tensa en esas audiencias, porque es el peso pesado de la nueva comisión, asumiendo 2 agendas cruciales para el segundo mandato de la alemana: la competencia y la transición verde, porque el planteamiento de von der Leyen, que explica además esta estructura, pasa por vincular la agenda verde con la competitividad, aprovechar el compromiso de la descarbonización con un impulso de la economía europea. Fuentes de su entorno explican que Ribera asume el cargo con el informe Draghi bajo el brazo, con la certeza de que los nuevos comisarios comparten los objetivos, aunque puedan discrepar en cómo aplicarlo. No hay versos sueltos en este equipo. Todos tienen una cosa en común: su capacidad para trabajar a pesar de las diferencias, explican fuentes del entorno de la todavía ministra española. Enrique, gracias. A vosotros. Bueno, pues el Partido Popular ya ha dicho que va a votar que no al nombramiento de Teresa Ribera cuando se vote en el Europarlamento, aunque al principio parecía que al menos no se iba a oponer frontalmente. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. De hecho, en su primera comparecencia, la primera reacción fue del portavoz Miguel Tellado, que dijo que ellos no harían lo mismo que hizo el PSOE cuando votó en contra del nombramiento de Arias Cañete. Lo que pasa es que después la Dirección Nacional corrigió a Tellado y confirmó que iban a votar no al nombramiento de Teresa Ribera. Eso es, el PP defiende que votará en contra porque el PSOE así lo hizo en el pasado con el comisario popular Arias Cañete. Pero decía esto tras haber defendido exactamente el argumento contrario. Porque, como dices, el primero en pronunciarse era el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que aunque era muy crítico con el nombramiento de Ribera, decía esto. Mire, usted se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete, ¿verdad? Pues nosotros no haremos eso. Mire, ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable.
Y afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera, Ribera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas. Pellado, por tanto, al descartar tajantemente el no, daba a entender que el PP se abstendría. Pero después de varias matizaciones y rectificaciones, finalmente Génova impugnaba a su propio portavoz diciendo, y es textual, haremos lo mismo que el PSOE con Cañete, votar no. El PP habla de un simple error del portavoz y asegura que su posición siempre será contraria a exportar, dicen, el sanchismo a Europa. Lo sucedido a Ángels ha generado un fuerte estupor en ciertos sectores del partido que además consideran pueril, es la palabra que utilizan, el argumento de que el PSOE hizo lo mismo en el pasado. De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se desmarcaba ayer de la posición nacional, felicitando en sus redes sociales a Teresa Ribera y añadiendo esta frase: ojalá lleguen tiempos de acuerdo. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Moreno Bonilla, que negoció con Teresa Ribera en un momento de mucha crispación, negoció la salida al tema de Doñana. Claro, Elena, es que como argumento no te voy a votar porque tú me votaste que no una vez, muy sólido a mí no me parece. A mí tampoco. Yo lo quería aprovechar para darle la enhorabuena a Teresa Ribera. Me alegro mucho de que sea la vicepresidenta primera. Yo como española y como mujer me siento muy contenta hoy por esa decisión y creo que esa es el titular, ¿vale? O sea, yo creo que claramente el que haya una española, mujer, en una comisión en la que yo iría luego al siguiente tema, o sea, que me alegro porque efectivamente tiene una posición, una visibilidad y un poder relevante para nuestro país y yo creo que eso es una buena noticia y no voy a poner ningún pero a eso. El siguiente tema es que a mí me gustaría efectivamente que destacáramos la agenda europea que ha construido von der Leyen, que yo creo que es a la que ya está respaldada y es en la que hay que reconocer una habilidad política para repartir poder y hacerlo de una manera que le permita a ella gestionarlo de una manera eficaz, incluyendo a todas las familias políticas. Es que yo creo que eso es lo que debemos hacer en Europa, que no es no sé cómo llamarlo, pero bueno, una unidad de países en los que tenemos que afrontar una agenda muy compleja en un momento muy difícil a nivel global, que está poniendo el foco en la economía, está poniendo el foco en la coordinación para ejecutar las políticas y creo que ha hecho un ejercicio que a mí me gustaría también subrayar. Tiene mérito, no es fácil y no por yo los cordones sanitarios, en la medida en que hay formaciones que han sido votadas con tanta fuerza, creo que demuestra esa habilidad. Luego hay que hacer los hearings y luego veremos la posición, pero de principio oponerse a que tu país esté bien representado no lo comparto. Joan. Sí, yo creo que la clave son varias. Por un lado tenemos los dos informes Letta y digamos Draghi, que han servido básicamente para que von der Leyen pueda renovar su liderazgo en la Unión Europea y ahora veremos qué sucede con su implementación. Básicamente el de Draghi, que es el más potente, yo diría, nos habla de la necesidad de reindustrializar Europa, de que tenga más autonomía estratégica y que eso lo haga con una lógica, como se ha dicho, de economía competitiva, circular y descarbonizada. Situar a nuestra vicepresidenta en esa posición de transición limpia, justa y competitiva, comisaria de la competencia, quiere decir que está en un sitio súper estratégico y clave, que probablemente hace pensar que ese balance, ese equilibrio entre las posiciones más derechizantes y diría más escépticas hacia Europa puedan venir compensadas precisamente por algunas de las personas de los nuevos comisarios que puedan reforzar lo que creo que es necesario, que es más Europa. Por lo tanto, yo destacaría este tema. Destacaría también el hecho de que es una mujer. Le propusieron un 22% de mujeres y von der Leyen ha conseguido llegar al 40%, que es el límite de la paridad. Creo que esto también es importante. Y luego recordar un tema cuando oía al señor Tellado diciendo que esta vicepresidencia no es importante. Bueno, la última multa de 15.000 millones, creo recordar, a Apple, la hizo la persona
que, digamos, va a sustituir Teresa Rivera en la que estaba en la cartera. Por lo tanto, digamos, decir que su posición no es importante, yo creo que es un poco simplificador. Un minutito, Ignacio. Sí, la declaración de Tellado condensa en muy poco tiempo dos mentiras. La primera, que el PP no iba a hacer lo mismo que hizo con Cañete, la segunda, que es falso, como hemos visto, la segunda, que este puesto no importa nada y que es un regalo menor. Hombre, basta con repasar lo que está diciendo toda la prensa europea sobre esto y es evidente que nunca antes en la historia España ha tenido a nadie, ni mujer ni hombre, a nadie en la Comisión Europea con tantísimo poder como la confluencia de estas dos carteras, que ya de por sí por separado eran de las más importantes. Y luego quiero dar un dato de hemeroteca. Recordad qué pasó con Cañete, que parece que se nos olvida. Cañete, el problema que había con Cañete es que había ocultado a la Comisión Europea en su declaración de bienes que estaba cobrando un sobresueldo del PP. El otro problema con Cañete es que había también un problema de conflicto de intereses, porque iba para el tema de transición energética y para el tema de medio ambiente y había tenido hasta antes de ayer acciones en una petrolera. Luego después supimos que su mujer estaba en los papeles de Panamá y que además se había cogido la amnistía fiscal del PP. Bueno. Esa es la razón por la que no solamente el PSOE, sino muchos otros eurodiputados se opusieron a su nombramiento y al final no votó en contra, se abstuvo. Déjame que lo termine aquí, solo decir que Feijóo se va a Roma a ver a Meloni. Suspiro, Elena, este oído has hecho no era un comentario que pero habíamos tenido has sido feliz este rato, ¿no? Te lo has pasado bien, ¿no? Siempre me lo paso genial en la y más siempre. Ahora que están aquí a Sergio Castro y Pepe Rubio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, ¿qué nos contáis? Pues mira, realmente se podría dividir la población entre los partidarios de lo que vamos a hablar a partir de las 10, ahora con Manuel Delgado y Marta Sanz. Aquellos que necesitan de la proximidad física, del abrazo, de lo afectivo permanentemente, y los que no bajo ninguna manera. ¿Estás hablando de ti? Y de ti. Vale. Antes de salir nos abrazaremos tú y yo. Bueno, no lo sé. 900, 100, 800 para todos nuestros oyentes que nos puedan contar cómo se relacionan con los demás, si necesitan permanentemente de esa afectividad, de esa proximidad, si son tocones, abrazos, contacto físico o no. ¿Qué historias hay detrás de ese abrazo que dieron o que no dieron nunca? Y luego formas de abrazar. Aquí viene Francino y te abraza y te mueres. O sea, ya no, cuando ves, pues mejor que no te abrace. Algo te rompe. Algo te rompe, entonces mejor que no te abrace. Venga, abrazos 900, 100, 800 en el rincón y la esquina. Biografía no autorizada. Hemos tenido la de Ayuso, que bien, el Papa Francisco, bien. Bueno, era interesante, pero la de hoy que me hace reír, solo decirlo, Froilán. Hoy tenemos la biografía no autorizada de Froilán. Solo decirlo ya es simpático, no hace falta que Roberto Villar añada mucho más. Solo contar lo que pasó vale con eso. Y viaje de ida, Margarita Landi, la gran dama del crimen. La de la pipa. Esa va a ser nuestro viaje de ida de hoy. Y la otra gran dama, para terminar, aproximadamente sobre las 11:30. La han escuchado todos ustedes hace aproximadamente 2 horas. Es Maruja Torres, que a partir de las 11:30, en un formato mucho más largo, en todo lo que contiene y cabe en su último libro, Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo, con nosotros a partir de las 11:30. Pues no está mal, ahora no te vayas, que te tengo que abrazar. Y voy a abrazarles a Subirats, no, porque está en Barcelona y no lo puedo abrazar. Bueno, pero nos abrazamos virtualmente. Vale, sí. Te lo debo, Subirats, te lo debo. Elena Pisonero, Ignacio Escolar, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.